¿Por qué no tengo la seguridad? ¿Por qué? Lo que debemos es encontrar la respuesta a esta pregunta, y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón y pensar hoy, ¿verdad? Si tengo la seguridad igualmente de ser un hijo de Dios, la seguridad de que el Señor me ha llamado, porque no es casualidad, no es algo, ¿verdad?, que haya ocurrido por casualidad, sino que el Señor mismo fue el que te llamó, el Señor mismo fue el que puso los ojos en ti y te escogió, ¿verdad? Como dice en Marcos 3, 13 al 15. Entonces, como primer punto, nos dice, esto es conforme a la pregunta, la respuesta de la pregunta, ¿por qué no tengo seguridad? Esto es porque no conocen la nueva vida de aquellos que son salvos. No se conoce. Entonces dice que una persona salva es quien ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Ella es la que le ha dicho a Jesús que es el Cristo, que lo acepta en su corazón. Yo creo que los que estamos aquí ya hemos hecho esa oración. ¿Ya has hecho esa oración, Juan Pablo? ¿No has hecho esa oración? Entonces vamos a hacerla al finalizar, ¿verdad? La lección. Entonces, todos los demás ya han hecho esa oración de que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres salvo. Lo que nos dice en San Juan 1:12, así que vamos a ir a San Juan 1:12 para que podamos ver cuál es la forma que nos habla la Escritura, ¿verdad?, de tener salvación y de aceptar a Cristo. Es un texto muy conocido, pero le quiero dar lectura. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos, a nosotros, a ustedes, dice, los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Cristo. ¿En dónde? En el corazón. ¿Cómo se hace eso? Con una oración. Tú le dices al Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, quiero cambiar, quiero que tú estés conmigo. Y esto se hace conscientemente, y es ahí donde creemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí dice que nos da potestad. Potestad es poder de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí tienes el derecho, tienes el poder de ser llamado, de ser llamada hijo o hija de Dios. Ahí cambia todo, ¿verdad? Entonces es por eso que no tengo la seguridad, porque no sabía, no sé, que tengo una nueva vida. Entonces, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, en su mente, y lo confiesa con su boca, como nos dice Apocalipsis 3:20, es cuando tenemos la salvación. Vamos a seguir a Apocalipsis 3:20, que nos marca aquí la Escritura, el último libro de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 nos dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es algo muy cotidiano, ¿verdad? Porque en tu casa, hermano, hermana, ¿cuántas veces tocan la puerta? En algunos de nosotros más veces, ¿verdad? En tu casa están tocando. O el timbre, ¿verdad, hermanos? En su casa, creo que ¿cuántas veces tocan el timbre? Muchas veces, ¿verdad? Entonces vas y atiendes a la persona, pero ahora está hablando esta referencia de que he aquí, yo estoy, el que está hablando es Cristo Jesús, Jesucristo, a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Fíjate, no nos dice que va a entrar a nuestra casa, dice que va a entrar ¿a dónde? Entraré, dice, entraré a él. O sea que el Señor Jesús va a entrar donde en nosotros, va a entrar con nosotros, a habitar con nosotros, y cenaré con él y él conmigo, hermano. Es una bendición, es la bendición que ahora el Señor está con nosotros, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, una persona salva es quien ha aceptado a Jesucristo en su corazón, en su mente, y lo confiesa con su boca. Dos, el Espíritu controla a aquellos que han aceptado a Jesús a pesar de su propia capacidad. Esta es la verdadera vida, ¿verdad? Ahora, lo que estábamos viendo antes, que el espíritu inmundo que estaba antes se va. Vamos a ir a Efesios 2:1, porque nos habla sobre esta realidad, ¿verdad? Si nos están escuchando, es una
realidad que en Efesios 2:1 nos dice, y Él nos dio vida, Él te dio vida a ti, a vosotros, ¿verdad? A ustedes, dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Habla una verdad, que antes de que tuviésemos y aceptáramos a Cristo, estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad en el aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay una gran verdad. Antes de tener a Cristo, dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, la corriente de Satanás, nos tenía cautivos, te tenía atado, te tenía esclavo, como dice. Y más, como dice en Juan 8:44, no tan solo éramos cautivos, esclavos, sino que también éramos, ¿qué? Hijos del enemigo, ¿verdad? Entonces, pues esto es una verdad, hermano, que cuando uno acepta a Cristo Jesús, dice aquí, tú y yo, pues tenemos vida, ¿verdad? Tienes la capacidad para tener una verdadera vida en Cristo Jesús. El Espíritu ahora te controla. Ahora el Espíritu Santo, más que te controla, es el que nos guía, el que nos dice por dónde hay que ir, ¿verdad? Entonces, vemos los dos polos. El primer polo, el negativo, cuando éramos, cuando no teníamos a Cristo, éramos guiados por ese espíritu inmundo, por Satanás, por los deseos de la carne, por los deseos del mundo. Pero ahora que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ahora tienes que ser guiado. ¿Por quién? Dice aquí, por el Espíritu Santo que nos guía a aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús. Esta es la verdadera vida, según nos dice Romanos 8:21 y 1 Corintios 3:16. Vamos a ver esta lectura, 1 Corintios 3:16. Aquí vamos a ver si es, sí, es 1 Corintios 3:16. Nos dice así: ¿no sabéis que son ahora templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Entonces está haciendo una pregunta, ¿verdad? Pero es una pregunta y es una afirmación. Ahora el Espíritu Santo mora en ti, eres templo de Dios, y el Espíritu Santo mora en ti, como lo acabamos de ver igualmente en Apocalipsis 3:20. Él entrará en nuestras vidas. Tú eres el templo. Dile al que está a tu lado, tú eres el templo. Tú eres el templo. Dile algunos hermanos dicen que no parecen templo, ya parecen una catedral, ¿verdad? Pero es el templo del Espíritu Santo. Otros a lo mejor más pequeños, ¿no? Pero nuestro cuerpo es el templo, es donde está el Espíritu Santo. Entonces el 1:3, ¿cuál es la condición de alguien quien no tiene vida, o sea, quien no tiene el Espíritu Santo? Lo que estamos viendo, estamos contestando por qué no tengo seguridad. Entonces, ¿cuál es la condición de esta persona que no tiene vida? Pues la primera condición es que está muerto en sus delitos y pecados. La 3:1 nos dice la misma condición de Adán y Eva, que se corrompieron y perdieron sus vidas antes de la salvación. Es algo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es un problema generacional. Desde Adán y Eva, todo niño o niña de generación a generación que nace tiene ese problema, el problema de pertenencia, el problema que le hemos llamado el problema fundamental. ¿Sí recuerdan cuáles son los tres? El problema fundamental tiene tres elementos. ¿Cuáles son los tres? Les voy a decir el primero, diablo; el segundo, pecado; y el tercero, separación. Esa es vamos a poner las tres raíces que todo ser humano tiene, que cualquier persona que no, de alguien, ¿verdad?, que no tiene vida, que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo, es la misma condición de Adán y Eva. ¿Cuál es la condición de Adán y Eva? Es que tiene el problema fundamental, y las tres raíces de este problema se llaman diablo,
pecado y separación. ¿Por qué diablo? Porque sin duda el enemigo controla. El pecado es el pecado original y aparte es el pecado, ¿verdad? Que el pecado recurrente, ¿verdad? O sea, que se hace todos los días. Y también la separación, que el hombre y la mujer que no tiene a Cristo está separado ¿de quién? De Dios. Es como ese árbol sin la tierra, sin sus elementos. Es como ese pez que ya lo hemos visto afuera del agua. Es como esa ave que no está en su hábitat, en el aire, en su nido, ¿verdad? En su hábitat. Y es como el hombre que así está, ¿verdad? Separado de Dios, sin Dios. Así está el hombre. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues está sin vida. Entonces, el 2, estamos viendo, Satanás tiene el control de su espíritu. San Juan 8:44. Vamos a ir a San Juan 8:44. Y es una verdad que nos dice así. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nos habla sobre esto, ¿verdad? Que desafortunadamente todo el mundo está así, hermanos. Y esto, lo que hemos llamado en otra clase, ¿verdad?, es el diagnóstico del evangelista. Si tú ya tienes a Cristo Jesús, pues puedes ver que las demás personas que no tienen a Cristo Jesús están así, están pues controlados. Dice aquí que el enemigo, que el diablo ahora tiene el control de su espíritu. Y Hechos 10:38, igualmente vamos a darle lectura a Hechos 10:38, que nos habla sobre esa opresión, ¿verdad?, que el enemigo tiene. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿qué dice? ¿Por quién? Por el diablo, dice, porque Dios estaba con él. O sea, Dios estaba con él, por eso lo ungió. Lo que vemos aquí, que es el oficio de Cristo, ¿verdad? Los 3 oficios, el ungido. Entonces, pero lo que nos habla aquí nos dice que Jesús hizo bienes y sanó a todos los que estaban, ¿qué? Oprimidos. ¿Por quién? Por Satanás. Cuando habla de esta opresión, es una opresión espiritual, es una opresión física, y es una opresión, ¿verdad?, en las emociones, es una opresión en la mente, hermano, es una opresión en todas las áreas, ¿verdad?, que uno sin darse cuenta es lo que está pasando. Y entonces es por eso que es el diagnóstico del evangelista. El 1:3:3 nos dice: podrá lograr muchas cosas, pero no tendrá paz. No tendrá paz, ¿verdad? Mateo 11:28. Vamos a ir a Mateo 11. Mateo capítulo 11, verso 28 nos dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando sobre lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas, y como dice aquí, que lograr hacer muchas cosas en diferentes áreas, pero no podrá tener paz. El Señor nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esto está hablando para igualmente los que no tienen a Cristo, pero igualmente para ti y para mí. En el transcurso de nuestra vida cristiana va a llegar un tiempo donde nos sentimos como trabajados, cargados, ¿verdad? Y tal vez, como dice aquí, trabajados y cargados, o sea, con un cansancio, hermanos, un cansancio físico y un cansancio igualmente espiritual, y algunas veces un cansancio, ¿qué?, emocional, un cansancio en el alma, un cansancio que no sabe dónde está más que internamente, ¿verdad? Y a lo mejor pues pudiste estar en descanso, no hiciste un trabajo físico, pero sí te sientes pues agobiado por algún problema, alguna situación. Entonces estás en el lugar correcto. Dile al que está a tu lado: mira, estás en el lugar correcto, porque Jesucristo te va a hacer descansar. Todas esas cargas se tienen que ir, hermanos, tienen que ir hoy, porque estás con Jesús, ¿verdad? Entonces el 1:4 dice: podrá triunfar, pero los conflictos no se acaban, hermano. Podrá triunfar
en algún área de su vida, pero los conflictos no se van a acabar. Vamos a pasar al 5 para ir avanzando. Dice, su cuerpo es controlado y dominado por Satanás sin darse cuenta. Es lo que ya vimos en Efesios 2, del 2 al 3. Estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, lo mismo que los demás. Entonces nos dice que su cuerpo es controlado, no solamente su cuerpo, su alma, su corazón, sus emociones, pero sin darse cuenta, hermano. Entonces es por eso que no hay seguridad, porque no se sabe. Entonces el número 6, a veces incluso su cuerpo se enferma, como nos dice Hechos 8 del 4 al 8. Vamos a ir a ese texto, Hechos 8 del 4 al 8. Si ven, ¿verdad? Son los textos que tenemos claro en la cruz. Hechos, en el mensaje del Evangelio, Hechos 8 del 4 al 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Está hablando sobre el poder que tiene la palabra, el Evangelio, ¿verdad? De sanar, de traer esa bendición en el alma, en el corazón y en lo físico. Y aquí está hablando sobre un poder espiritual, hermano, donde está hablando ya de los paralíticos, ¿verdad? De los pues que tenían algún demonio y eran sanados. Pero al momento de que Cristo entra a nuestro corazón y trae esa sanidad en el alma, hermano, es un milagro igualmente sobrenatural que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El 7, 1:7, su corazón y su mente eran afligidos, ¿verdad? El 8, cuando abandona este mundo, desafortunadamente irá ¿a dónde? Al infierno, como lo hemos visto en la donde nos narra Lucas 16, 19 al 31, de estos dos hombres, ¿verdad? De uno que estaba a la puerta de la casa, que no tenía nada, y el otro que tenía una esplendidez, un rico y un pobre, se puede decir, ¿verdad? Y al final de sus días, el que no tenía a Cristo en su corazón, dice que se fue al Hades, se fue al infierno, pero el que tenía a Cristo en su corazón, se fue al cielo, ¿verdad? Entonces habla sobre esta verdad, hermano, que mientras estemos en esta vida, mientras estemos aquí, ¿verdad?, podamos tener la salvación, y al final de sus días ya sean las dos opciones: iremos al cielo o se irá una persona, ¿a dónde? Al infierno. Entonces, pues por ahí igualmente, si no traen hojas, si les pueden repartir, Juan Pablo, alguien que, por favor, si le hace falta hojas a alguien, que las pueda repartir, hermano, para que todos tengan hojas. El 2, esto es porque no conocen la bendición de ser salvos. Estamos respondiendo el título de la clase, ¿verdad? ¿Por qué no tengo seguridad? Esto es porque no conocen la bendición de ser salvos, hermano. Y a lo mejor sí la podamos conocer, pero no la podemos disfrutar, ¿verdad? No podemos disfrutar la bendición de ser salvos. No tan solo es de conocerla, disfrutarla, tenerla, vivirla. Y nos dice aquí, los que han recibido la salvación son libres de los desastres del pecado, ya que este es el estado de condenación que nos habla Efesios 2:1, ¿verdad? Que están muertos en sus delitos y pecados. El pecado original, como ya lo hemos visto desde Adán y Eva, el pecado que viene desde allá, los delitos igualmente, que uno solo se comete el pecado pues en lo recurrente, y aquí nos habla el pecado de los antepasados, que sería igualmente el pecado original, el primer antepasado que tenemos nosotros, ¿quién fue? Adán y Eva, ¿verdad? Desde ahí viene todo la genealogía, hermanos. Tal vez tú y yo no tenemos la genealogía exacta, pero Dios sí tiene tu genealogía desde Adán y Eva, hermano, y sabe que desde allá, es nuestra raíz. Entonces, el número 2 nos dice: los que han recibido salvación son inmediatamente libres. Los que han recibido salvación son inmediatamente libres de las cargas del mundo y del poder de Satanás, como nos habla Efesios 2:2. Entonces, el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ese día
eres libre de las cargas, dice, de las cargas del mundo y del poder de Satanás. El 3, los que han recibido salvación son libres eternamente del poder del infierno, como nos dice en Efesios 2:6. Vamos a ir rápidamente a Efesios 2:6. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares, que dice, celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que los que han recibido la salvación son libres eternamente del poder del infierno, del poder del enemigo, hermano. Entonces, el Señor, si tú y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos hizo libres y ahora nos ha hecho sentar en lugares celestiales. El 3, los que han recibido la salvación, 2:3, son libres eternamente del poder del infierno. El 4, los que han recibido la salvación verán los testimonios de las diferentes épocas. El 2:7 nos dice Efesios 2:7, para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay una bendición, ¿verdad? Que el Señor te está mostrando, hermano, no tan solo lo que va a acontecer ahora, sino lo que va a acontecer con tu generación. Así que si tú y yo aceptamos a Cristo, va a ser una bendición no solo para ti, sino para tu descendencia, para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. Es alguno de los que estamos aquí, ¿verdad? A lo mejor yo he escuchado pues algunos padres, algunas personas que dicen que dicen esto, pues en su corazón dice, como quisiera que mi padre pues hubiera visto lo que he alcanzado, o mi abuelo. No sé si has escuchado alguna vez esa declaración. Sí, ¿verdad? Porque ya se adelantó el papá o el abuelito, ¿verdad? Entonces cuando se fue era una condición diferente y ahora a lo mejor ha avanzado en diferentes áreas. Pero pues déjame decirte que tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, pues vamos a ver lo que nuestros hijos van a hacer espiritualmente y lo que Dios va a hacer espiritualmente. Y tú tienes que irte con la certeza que su futuro está asegurado en Dios. Y que aún aunque tú y yo no estemos, el futuro en Cristo Jesús para tus hijos y para tus nietos y tus bisnietos, si seguimos la corriente del pacto, va a estar asegurada, hermano. Entonces, es por eso que dice, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con todos nosotros en las diferentes épocas que nos ha tocado vivir, ¿verdad? El 3. Esto es porque los que han recibido salvación, esto es porque los que han recibido salvación no conocen el privilegio de ser salvos. Mateo 16, 13 al 20. Está medio confuso, pero es verdad, dice esto es porque los que han recibido la salvación no conocen el privilegio de ser salvos. O sea que podemos recibir la salvación, aceptar a Cristo, pero no se conoce el privilegio y no se conoce las bendiciones de disfrutar a Cristo, ¿verdad? De ser pues completamente salvos y saber que Jesús tiene todo el control. Entonces, Mateo 16, 13 al 20, vamos a ir, que es la declaración, ¿verdad? Igualmente de Simón Pedro, como dice aquí, Mateo 16, 13 al 20, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él preguntó a sus discípulos, el 14, ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. El verso 15 dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una declaración muy importante que la debemos de tener, no tan solo conocer, sino vivirla. Entonces, pero pues fíjate lo que causa esta declaración en nuestra vida. Y como dice aquí, no tan solo el recibirla porque ya la conocemos, sino el privilegio de disfrutarla, ¿verdad? Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. O sea que Jesús es el Cristo, tiene que llegar esa revelación de parte de Dios. El 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de esta roca, está hablando sobre la declaración que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Sobre esta declaración. Y luego dice, esta declaración si viene para el apóstol Pedro, para Simón Pedro y también para todos nosotros los que hemos disfrutado y que ha llegado esta revelación a nuestras vidas, que Jesús es el Cristo, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cuando vemos aquí Hades, está diciendo las mismas puertas del infierno, hermanos. El Hades es el infierno. ¿Cómo te imaginas que son las puertas del infierno? Imagínate que llegas al infierno, están unas puertotas grandotas, las abren y ¿qué es lo que hay de aquel lado? ¿Qué hay, hermanos? Hay cosas bonitas. ¿Qué hay? Está el demonio, ¿verdad? Está, bueno, todos los demonios, imagínate todos los demonios que hay. El diablo, ¿verdad? Las potestades, cosas de tormento. Pero dice que ni las mismas puertas del infierno abiertas van a prevalecer contra ti si es que tienes la declaración de que Jesús es el Cristo. Nada, y dentro de todo eso tiene que ver lo espiritual, ¿verdad? Tiene que ver los demonios, los chamanes, la brujería, ¿verdad? Todo lo que cuando viene un ataque espiritual, si tú tienes a Cristo, hermano, ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, ¿verdad? Contra Cristo Jesús. Entonces, es por eso que debes de tener la seguridad. Fíjate lo que tiene la seguridad de creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo eso, ni las puertas del infierno van a prevalecer. Y luego nos dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando sobre una llave especial, y esto es similar. ¿Cuántos tienen cuántos traen la llave de la puerta principal de su casa? ¿La traes ahorita? A ver, alguien que me la pueda enseñar, hermano. Uno, dos o dos personas saquen la llave de su casa, del portón. Ahí está, a ver. Yo también traigo un montón de llaves, ahí siempre traigo muchas llaves. Y supongamos, ¿verdad? Que todas las llaves las llevemos allá atrás, y de repente, pues por algún motivo, las llaves de nuestro hermano Johnny se las lleva nuestro hermano Rodo, y así se hace un revoltijo de llaves. Llegas a tu casa, pero son idénticas, porque hay llaves que son iguales, ¿verdad? Con la misma marca, tal vez dicen Philips o no sé, la marca de la cerradura, igual, pero llegas, o sea, se hizo un cambio de llaves porque las dejamos ahí atrás y por las prisas nos fuimos y se llevaron las llaves de otro, pero son iguales, y llegas y tratas de abrir la puerta de tu casa con la llave de otro. ¿Qué es lo que va a pasar? No se va a abrir, ¿verdad? Aunque le metas todas las llaves para ver si abre, ¿qué es lo que va a pasar? No va a abrir porque hay una sola llave que tiene el código correcto, ¿verdad? Que son los dientecitos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Y hay infinidad de llaves, pero solamente hay un código correcto para abrir la puerta de tu casa, el candado de tu casa. Es igual aquí. Dice que Él nos ha dado esa llave, hermano. Tú puedes a lo mejor tener otra llave, pero no es la correcta. No es la que viene de parte de Dios para traer, para desatar, como dice aquí. Desatar. Ya a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios les dé esa llave? Imagínate una llave grande, hermano, que la conectes al cielo, dice así que es una llave del cielo, le abras, y todo lo que atares, dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y luego esa misma llave, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero esa llave es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Tu fe debe de estar puesta solamente en ¿quién? En Cristo Jesús, para que venga esa bendición, ¿verdad? De poder tenerlo a Él, hermano, de poder tenerlo. Entonces, el 20, mandó a sus discípulos que a nadie les dijeran que Jesús, que Él era Jesús,
el Cristo de Dios. Les mandó para que a nadie les dijera que Él